Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues bueno, el día de hoy vamos a conocer las potencialidades de un software cualitativo que se denomina Atlasti, en este caso su versión 23. He tenido la oportunidad de pues trabajar en Atlasti 7, Atlasti 8, Atlasti 9, la versión 22 y la versión 23. Eso a lo largo de pues de varios años, ¿no? Entonces, bueno, esta es la versión más reciente. Ustedes en los recursos que yo compartí por ahí algunos recursos. Ustedes van a poder encontrar el link o los links para descargar este programa y también para los primeros pasos, ¿no? Que se requieren. Prácticamente los primeros pasos que yo también voy a realizar aquí, pues también los van a encontrar ustedes en varios links a manera de tutoriales. Entonces aquí lo que tenemos es primero un primer rostro del programa que me dice buscar licencia actualizada. Siempre me va a pedir esto, pero yo como estoy trabajando en una versión de prueba, yo voy a omitir y me voy a ir directo a iniciar Atlas T. Bien, voy a estar compartiendo y dejando de compartir pantalla para que no nos perdamos ninguna fase de, de la, del trabajo con este software. Vamos a ver aquí, ya me está apareciendo. Bueno, vamos a compartir pantalla de nuevo. Más permítame. Aquí está. Y ahora sí, vamos a compartir. Aquí está. Bien, este es el rostro principal de nuestro software. Aquí pues va a aparecer por ejemplo, yo soy un usuario de Atlasti, va a aparecer mi identificación. Y bueno, aparece una columna muy interesante. Esta primera columna nos va a arrojar la siguiente información. Aquí es donde yo voy a poder tener oportunidad, perdón, voy a ubicar otro. ah, ok, a ver, vamos a ver. Nos está dando por aquí un detallito. Déjenme arreglarlo, por favor. Vamos a arreglarlo. A ver, ya está. Ah, volvemos. Estamos aquí dentro del programa. Les decía, justamente voy a señalar con algunos marcadores, algunas cuestiones que son importantes. En esta columna, por ejemplo, en la columna de la izquierda, me aparece este campo, que es crear proyecto. Justamente aquí es donde yo voy a crear mi proyecto de análisis cualitativo, que eso es muy importante. En este caso vamos a analizar una entrevista que se realizó a un director en el marco de la pandemia, como un ejemplo para que ustedes también no tengan ningún problema a la hora de realizar su desafío formativo, que va a consistir en analizar con este programa la entrevista que ustedes realizaron a un profesor o a un experto sobre la reforma educativa actual, que se denomina la nueva escuela mexicana, en concreto, la reforma al plan de estudio. Entonces, bueno, este es un primer elemento que tiene el programa, que es crear proyecto. Algunos se preguntarán, ¿qué es esto que está aquí? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Por ejemplo, toda esta parte son unidades hermenéuticas que yo en su momento ya he analizado, ya he estudiado, ya he trabajado con este programa. Entonces, cuando yo desarrolle mi proyecto, me va a aparecer aquí como un proyecto que ya existe. Bien, ahora bien, vamos a dejar de compartir pantalla para iniciar con lo que sigue. Aquí, en esta parte donde dice crear proyecto, vamos a dar un clic y vamos a crear nuestro proyecto, ¿sí? Dejo de compartir pantalla muy rápido para no omitir ninguna parte. Y aquí tenemos, miren, yo le voy a poner un nombre, le voy a poner entrevista, ¿sí? Y le voy a poner entrevista a un directivo. Ujú.
Puedo hacer un comentario si yo lo quiero realizar. Pues, por ejemplo, voy a decir, esta entrevista se realiza con la finalidad de obtener hallazgos o de obtener información cualitativa acerca de la pandemia y sus efectos en el contexto escolar. ¿Sí? Esto lo puedo yo tomarlo como en cuenta si es pertinente, si no nada más pongo el nombre del proyecto, ¿no? Pero se recomienda que se ponga todo, ¿no? Es muy importante como ir aprovechando todos los recursos. Voy a dar un enter y enseguida pues me tiene que crear el proyecto. Aquí ya me está generando el proyecto. Voy a volver a dejar de compartir para que ustedes no se pierdan ningún detalle. Y aquí pues ya me está creando ese proyecto, ¿sí? Aquí como ustedes pueden observar, me está creando el proyecto. Ahí. Enseguida me va a generar un espacio dentro del software de Atlas T para yo trabajar mi análisis cualitativo de esa entrevista. Va a tardar un poquito, va a depender de muchas cosas, por ejemplo, de que tengan ustedes una excelente conexión este, en en su internet, que tengan un buen equipo, ¿no? El mío tarda un poquito, pero prácticamente es lo más tardado, ¿sí? Y creo que ya me apareció, muchachos, ya lo tengo dentro del programa. Voy a cerrar aquí. Déjenme dejar de compartir para que no se pierda ningún detalle nuevamente. Vamos a ver. Se supone que ya me lo creo. Ok, voy a dejar de compartir. Voy a mostrarles muy rápidamente cómo quedó. Bien, miren, este es el nuevo rostro donde ya en mi espacio de Atlas Team 23 ya aparece mi espacio para trabajar, mi proyecto, entrevista a un directivo. En este caso tiene el número 2, ¿sale? Entrevista a un directivo. Ahora lo que voy a hacer es agregar documentos. ¿En dónde está ese espacio dentro del programa? Se encuentra en la parte izquierda superior, agregar documentos. En la columna que está debajo también van a aparecer los componentes que me van a permitir hacer un buen análisis cualitativo, ¿no? Primero, pues el espacio para meter los documentos, los códigos que voy a resaltar, los memos, redes, grupos de códigos, grupos de memes, grupos de redes que vamos a conocer poco a poco, ¿sale? Ahora bien, vamos entonces a agregar el documento. Vamos a hacer aquí un clip, agregar documentos. Voy a poner agregar archivos, ¿sale? Y en agregar archivos me va a llevar directamente a los archivos de que están en mi computadora, ¿sí? Entonces, para no perder ningún detalle, volvemos a hacer la operación esta que estamos realizando. Aquí me aparecen, voy a buscar la carpeta con la que voy a trabajar y voy a buscar mi entrevista. Aquí está, entrevista fenomenológica, doy un clic y automáticamente me lo va a agregar. Aquí ya me está comentando que está agregando los documentos, ¿sí? Aquí aparece eh, el, el- la visualización. Vamos a esperar un poco. Y bueno, pues ya está, miren. Aquí ustedes van a poder observar en un momento más cómo ya está cargado mi documento en el espacio de Atlas T. Les voy a señalar con un marcador esta parte. Aquí ustedes ya pueden observar, aquí está, documentos, ¿se acuerdan? Y ya me aparece el número 1. Quiere decir que tengo un documento cargado, ¿verdad? Puedo cargar 2, 3, 4, 5 a la vez. Pero en este caso vamos a trabajar con uno solo, ¿sí? También
ya me está cargando el documento en la pantalla. Ya me cargó justamente, vamos a volver a hacer la operación, no perdemos ningún detalle, porque con la aplicación que tengo yo de Zoom no me, puede que me quede estancado en la pantalla. Y aquí está, mire, ya está la entrevista en el espacio de Atlasti y ahora ya voy a empezar a trabajar mi análisis cualitativo. Lo primero que yo voy a realizar, muchachos, es lo siguiente. Esta es toda mi entrevista. Me gustaría que sí conocieran cómo se estructuró, ¿sí? Y aquí le quiero agradecer a una estudiante que fue la que la realizó, en la cual yo fui su asesor, a nuestra estudiante muy brillante, hoy maestra en psicopedagogía, que es Karen, ¿verdad? Y que bueno, le doy los créditos a Karen por cualquier situación que luego no se comprenda, que creo que ella lo comprendería bastante, porque sabemos que socializar el conocimiento, compartir es muy importante en este mundo. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que la entrevista se estructuró de la siguiente manera. Tiene un encabezado, fecha, hora, el lugar, el entrevistador, que en este caso se va a identificar como maestro investigador. El entrevistado, que se ponen sus iniciales, de su nombre, apellidos y la edad que tiene. Aquí se sugiere que de verdad se ponga una identificación o una clave que no revele quién es la persona, ¿no? Es muy importante la, pues la privacidad, ¿no? Entonces aquí pues el nivel educativo donde trabaja es primaria. Es una entrevista para un director y pues bueno, lo primero es que pues esta entrevista se realizó a partir de preguntas norteadoras. En el enfoque fenomenológico pues se trabaja de esta manera, con preguntas norteadoras. Por ejemplo, la primera pregunta tiene que ver con encontrar el significado del fenómeno en la vivencia y el entorno, o sea, es decir, qué significó la pandemia, ¿sí? En el entorno de este directivo, de este director, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos aparece la primera pregunta para esta entrevista, que es la siguiente. ¿Qué presentó la pandemia? Perdón, ¿qué representó la pandemia provocada por el COVID en su vida y en el resto de los miembros de su comunidad educativa en el contexto escolar? Les recuerdo que es una pregunta norteadora que busca significado. Otra de las preguntas va dirigida hacia ubicar las características, los sentimientos y la experiencia vivida. Por eso la pregunta 2 dice qué aspectos se pueden recuperar de esta situación y cómo la pandemia llegó a afectar la educación desde su punto de vista. Otra pregunta norteadora tiene que ver con conocer el mundo vivido durante un periodo determinado, es decir, cómo se vivió la educación en la pandemia, ¿no? Para este director, tanto en su escuela como en su casa, ¿no? Otra pregunta va dirigida hacia la participación. ¿Cómo fue su gestión y qué alternativas tomó para superar la pandemia en su escuela? Bueno, entonces, después de estas preguntas, viene ya la transcripción de la entrevista. Aquí en este caso se realizó a través de Zoom. Ustedes pueden, hoy hay muchos recursos, se puede utilizar o se puede hacer una entrevista por Zoom, la cual también pues ya nos deja tanto el audio como el video, ¿verdad? En automático. Se puede hacer una videograbadora o una grabadora, bueno, cada quien elige y lo que voy a presentar enseguida es la transcripción. La transcripción de una entrevista tiene dos modalidades. Puede ser natural, es decir, voy a poner al pie de la letra lo que se dijo en la entrevista, ¿no? Tanto lo que dijo el, este, el, el entrevistador como el entrevistado, o bien desnaturalizada, ¿no? Donde yo lo que hago es solamente, bueno, es omitir partes que considero no son significativas y transcribo solo lo que me interesa, ¿no? Pero bueno, en este caso es natural. Por ejemplo, se comenzó con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué ha representado la pandemia para usted en su vida cotidiana? Digamos que esta es la pregunta que hace el entrevistado y el entrevistado dice, vamos a iniciar con este primer análisis utilizando el recurso de citas, ¿sale? Grábenselo bien, citas, citas, ¿sale? Pero antes vamos a ver algo importante también. Yo me voy a ir a inicio, y en inicio, por ejemplo, voy a buscar un recurso. En inicio me voy a ir a analizar. Por ejemplo, en buscar, codificar, les van a aparecer, por ejemplo, esta que dice frecuencia de palabras.
Yo quiero saber cuáles son las palabras que más frecuencia tuvieron en la entrevista, ¿sí? O cuáles tuvieron menos incidencia. Pues yo me voy a ir aquí, a ver, estoy en inicio. De inicio me voy a buscar o codificar. Y aquí, en el recurso que está aquí en frecuencia de palabras, justamente aquí donde voy a señalar con el marcador, aquí está mi frecuencia de palabras, ¿sí? Ahí entonces yo voy a dar un clic para que me haga lo siguiente. Vamos a hacerlo, ¿va? Entonces, voy a borrar, le voy a dar un clic y en automático me va a analizar, mire, me está generando una nube de palabras. Déjenme, dejar de compartir para que no nos perdamos ningún detalle. Y bueno, aquí me la está generando, ¿no? Aquí me dice que aún no termina. Dice, no se ha terminado ninguna nube de palabras por las entidades seleccionadas. Entonces, tengo que seleccionar primero. Entonces, me voy a regresar a mi documento, ¿sí? Lo voy a abrir. Aquí está. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, yo voy a, déjenme hacer lo siguiente. Vamos a ver si desde esta parte nos permite hacerlo. Aquí está, miren. Aquí ya tengo mi texto, ¿sí? Voy a ir otra vez a nube de palabras, a ver si ahora sí me lo hace. Pero parece que me está pidiendo una opción. Déjeme, aquí está, mira. Ya me está generando la nube de palabras. Aquí está. Voy a dejar de compartir un poquito. Y aquí ya me dio, sí, mi nube de palabras. Ah, aquí van a encontrar en un primer análisis que hay palabras que no tienen mucho caso. Por ejemplo, esta palabra de, yo la voy a eliminar porque pues esa palabra no, es un conector muy básico que no me dice prácticamente nada. Entonces como es una entrevista, van a aparecer bastante este tipo de palabras cortas que no significan prácticamente nada. Pero va a haber palabras muy claves, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ir viendo. Estoy eliminando estas palabras, las estoy eliminando para que no, por ejemplo, déjeme poner aquí palabras de un solo carácter, guiones, todos. Déjeme ver cómo me lo da. La palabra como, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me voy a ir a esta palabra, déjame buscar una palabra aquí, docentes, miren. La palabra docentes, bueno, aquí yo tardaría bastante, no bastante, pero sí tardaría, este, bastante, pues, eliminando esto, algunos 5 minutos, lo cual para mí es bastante en este video, ¿no? Entonces, mejor lo que voy a hacer es buscar, por ejemplo, aquí está la palabra docentes. La palabra docentes se repite 18 veces, miren, la palabra docentes, ¿no? La palabra educación, 56 casos, ¿no? Entonces, si yo me permito iniciar a hacer un análisis ya cualitativo, en este caso, voy a poner un ejemplo. Yo me estaría dando cuenta que la palabra educación, que la palabra docentes, que la palabra aprendizaje, que aquí me parece corta, ¿sí? Son categorías que resaltan en la entrevista. Y eso me va a permitir a mí, muchachos, lo siguiente. Me va a permitir que yo pueda, digamos, inferir o intuir que en esta entrevista se hace énfasis sobre el papel de la educación, el papel de los docentes, el efecto de la pandemia y los aprendizajes. Vean, esto es bien valioso si se toma en su justa dimensión, ¿no? Solamente que sí, también nos habla, por ejemplo, de las familias, ¿eh? Que tiene la familia 38 casos. Entonces, yo pudiera ir agregando, en esta entrevista se pondera la educación, los docentes, las familias y el aprendizaje y también a los estudiantes, ¿no? A los niños, por aquí también aparece la palabra niños, por aquí se me perdió, pero por aquí la había sumado, aquí está, miren, niños que aparece 24 veces. Entonces, eso me puede tener o me da oportunidad de un primer análisis, ¿sale? A través de esta nube de palabras. Ahora me voy a regresar al texto. En el texto
vamos a ver qué es lo que se nos solicita, ¿va? Voy a borrar esta nube de palabras. Esta nube de palabras la puedo, muchachos, recortar y la puedo pegar en mi texto de Word y empezar a hacer un análisis ahí, una serie de comentarios, ¿verdad? Pues bien, ahora yo me voy a volver a ir a mi proyecto, a mi texto, perdón, y voy a empezar a hacer el análisis que ya les comentaba hace un momento. Ya me está abriendo ya la pestaña. Entonces vamos a ver. Aquí está. Ahí está. Mira, aquí tengo mi extracto de entrevista. Voy a hacer un pequeño ejemplo nada más, pero la sugerencia sería que ustedes pudieran realizar este análisis pues completo, ¿no? Bueno, lo tienen que hacer completo. Yo por efectos del video y por la duración voy a hacer nada más un ejemplo aquí. Aquí la pregunta era, ¿qué ha presentado la pandemia para usted en su vida académica? Ya, entonces aquí el director les contesta. Bueno, en lo personal, bueno, en lo personal, la pandemia fue realmente un reto. Esto es importante, vean. Fue un reto. Entonces yo voy a abrirlo como un código. No, perdón, como una cita libre. Si ustedes observan, aquí al lado derecho ya me aparece la cita, miren. Bueno, en lo personal, la pandemia fue realmente un reto. Quiere decir que es algo que yo resalté de lo que él me dice. Debemos de reconocer que al inicio de esta etapa fue una situación a la que no estábamos preparados. Esto puede ser también una cita que yo quisiera resaltar. Y ahí voy creando yo mi grupo de citas. Puedo crear 10, 15, 20 citas, ¿no? En toda la entrevista, ¿no? Am, pero reconozco también que en su labor diaria fue demasiados compromisos. Fíjense bien, los maestros tuvieron bastantes compromisos, eso es muy cierto. Cambió bastante, la vida nos cambió bastante en la pandemia. Y yo puedo crear otra cita, es decir, otra frase clave que me pueda ayudar a hacer un análisis cualitativo de esta entrevista. Pero también tengo otro recurso que se llama códigos. Es decir, aquí yo tengo la palabra reto. Esta palabra reto para mí es un concepto importante y le voy a crear codificación en vivo. Y aquí ya se vino, mire, la palabra reto, es decir, como un concepto. ¿Sale? De eso se trata, muchachos, de ir entonces en toda la entrevista creando citas y creando códigos. ¿Sale? Y después hacer con ellos un análisis ya más puntual. Es decir, como ya en mi tabla de Word, hacer una tabla en Word de todas aquellas frases que fui recuperando y de todos aquellos conceptos que a mí me van a ser útiles, ¿no? Dentro de los tutoriales, ustedes van a encontrar más explícito esto que estoy comentando el día de hoy, más explícito. Entonces no tiene por qué haber ninguna duda. Sin embargo, cuando nos veamos, para compartir, voy a aprovechar para hacer una clase junto con ustedes en vivo. Así que no se preocupen, vamos a hacerla en vivo. Vamos a pedir un poco más de espacio para esa clase, que pueda ser 1 hora y media para poder hacer toda la codificación de la entrevista y también la red de códigos. Voy a mostrar algunos ejemplos que yo tengo ya aquí realizados para que quede un poco más claro, ¿verdad?